Los comentarios del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Comunicamos Más no se hace responsable de tales comentarios. Hola mis amigos, estamos en La Cima Televisión a través del canal TV3, como siempre llevándoles un mensaje de esperanza, de superación, con notas positivas y también conociendo acerca de la vida de nuestros invitados. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Gracias por estar en La Cima. A ver, muchas gracias por la invitación, es un honor. En hebreo entonces le decía shalom, ¿no? Shalom. Shalom. Si yo le digo a la gente que digan shalom, no van a decir shalom porque suena chambón. Bueno, ese shalom como saludo, por ejemplo, comenzando aquí en La Cima, ¿cuál es el sentido que comunica shalom cuando uno, digamos en hebreo, le dice a una persona Bien, el shalom? saludo shalom literalmente significa paz, pero también es una forma de decir te deseo paz, te deseo seguridad, te deseo integridad, te deseo todo lo mejor que pueda haber en el mundo. Sé que es un saludo integral. Sí, es decir, el concepto de shalom es mucho más amplio que el concepto de paz nuestro, ¿no? Exacto, porque es que el concepto de paz en castellano viene del latín pax. Y bueno, el latín passion, ahorita el latín moderno, pero está ligado a la pax augusta, la pax latina, que es más impositivo. Bueno, ya ustedes lo han notado, el rabino Richard es políglota, habla español, inglés, coreano. ¿Qué más me perdí ahí? ¿Qué otros idiomas? Pues, Bueno, hablo inglés básico, hebreo, coreano hebreo. básico, francés básico, algo de ruso, algo de griego, castellano y mal castellano. Muy bien, él es nuestro invitado hoy En La Cima. Estamos en directo a través de www.canal TV3 en Facebook Live, a través del fanpage de Canal TV3 y también en todas las redes sociales. Si ustedes quieren incluso hacer alguna pregunta, pueden hacerlo en las redes y vamos a estar pendiente de todo lo que ustedes digan. Nuestro invitado hoy, vamos a hablar un poco de su vida, de su perspectiva global del mundo y también, por supuesto, de un fenómeno que se puede estar dando en nuestro país, que es el de la discriminación por motivos religiosos. Así que bienvenidos a En La Cima, una breve pausa y ya estaremos de lleno con nuestro invitado. Bienvenido a la evolución de la televisión. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Usted podrá acceder al mejor contenido de televisión streaming online nacional e internacional, con más de 41 canales, películas y contenidos de alta definición, el cual podrá disfrutar a través de su móvil, tablet, PC o televisor, con este dispositivo en la comodidad de su casa. ¿Te gustaría implementar Sirius TV+ como proveedor de Internet? Es así de fácil. Debes tener un canal de Internet de alta capacidad y descargar los contenidos mediante 2 servidores que son suministrados por nosotros, los cuales estarán configurados. Se puedan transmitir los contenidos que se encuentran alojados en nuestra central de contenidos. ¿Cómo funciona? Nuestros contenidos se encuentran en una nube privada, donde el proveedor de servicios se conectará vía Internet y descargará los contenidos a los servidores a través de la red del proveedor de Internet, la cual podrá ser implementada con un bajo costo. Finalmente, usted obtiene una propuesta innovadora, fácil, flexible, económica y funcional para sus clientes, a través de la nube y con un retorno de inversión garantizado. Visita nuestro sitio web y agreguémosle valor a su servicio. Sirius TV+, la televisión a un solo clic.
una lección para tener en cuenta siempre aquí en la cima. Cada día es una nueva oportunidad de aprender y podemos aprender de los demás, de su historia de vida, de sus lecciones de vida, de sus fracasos, de sus éxitos. Esa es una vitamina para tener en cuenta. Y a propósito de nuestro invitado hoy, el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar, cuéntenos acerca de su familia, cómo llegaron a Colombia. Bien, Jafé, mi familia viene de los señores de Vizcaya. La historia de mi familia se remonta al siglo XII, durante la Reconquista Española y la presión hacia los judíos para que se hagan católicos. Mi familia se ubica al norte de España y está muy ligada a la corona de Navarra. Cuando llega el decreto de expulsión de los reyes católicos en 1492, pues a la familia empiezan, como muchas familias judías de España, sefardíes, que es la etnia a la que pertenezco, empiezan a intentar salir de España hacia Portugal, pero la situación no da, entonces aprovechan todo el proceso de colonización del Nuevo Mundo, llegan a América Latina, una rama de los Gamboa llega a México, otra llega a Colombia, la mayoría, se establecen en el Caribe, sin embargo para 1610 llega la Inquisición española a Colombia, y pues la familia intenta mantener el legado, la historia, toda la tradición hebreo-sefardí de la cual venimos. Lamentablemente uno de nuestros familiares es sorprendido por el Santo Oficio, don José Antonio de Gamboa, con 3 miembros más de su familia, son quemados en un auto de fe en Cartagena de Indias en 1715, y esto obliga a que la familia migre hacia los Andes, a zonas donde no hay esa influencia eclesiástica de ese momento. Entonces aprovechan la zona del Valle de las Papas, de lo que hoy es Flandes, Guamo, Espinal, en el Tolima, y se instalan allí por 2 razones. Primero, porque ahí es donde cruza la campaña libertadora de Simón Bolívar, y segundo, porque Espinal se convierte en un punto de referencia para la construcción del ferrocarril nacional. Entonces se ubican allá, vienen allá, y mi familia empieza a ser parte de un linaje que se le conoce en la historia de Colombia como los marranos, judíos que comían cerdo, y pues tocaba, porque en esa época, pues, si uno se abstenía. Se camuflan para que no los persiguieran, más o menos. Entonces, de puertas para afuera, muy camanduleros, muy de misa, muy católicos, pero les tocó bautizarse porque no había más salida. Pero de puertas para adentro empezaron a transmitir en lo secreto algunas tradiciones hebreas. En la familia, a medida que van pasando las generaciones, se va perdiendo un poco. Afortunadamente, mis abuelos fueron muy sensatos, muy sabios, y nos transmitieron puntos, historias. Tuvieron que quemar documentos durante la época de la violencia, cuando ustedes pensaban que en el Tolima, en los años 50 del siglo XX, fue muy tremenda la situación, además porque eran liberales. Y en esa época, siglo XX, a mediados del siglo XX, ser liberal era sinónimo de ser 3 cosas: o ser masón, o judío, o comunista. Entonces eran muy perseguidos los liberales en esa época. Ya después viene toda la situación de reconstruir la historia de la familia. No fue fácil, porque pues todavía había mucho miedo dentro de la familia de expresar, de decir quiénes éramos y de dónde venimos. Entonces, los abuelos incluso eran un poco más prudentes en transmitir esa situación. Yo, después de todas estas generaciones, yo soy el primero de la actual generación que empieza a caminar un proceso que nosotros en hebreo llamamos teshuvah. La teshuvah es retornar. ¿Y cómo se produce precisamente en el caso suyo esa teshuvah? En el colegio. Empezamos. Yo he sido desde siempre un chico inquieto. Digamos que un concepto que a mí me define mucho es el rebelde, definitivamente. Porque nunca me he podido acoplar a las estructuras tradicionales de la sociedad, ni políticas, ni religiosas, ni sociales. Nada, ha sido imposible. Entonces, siempre he sido espiritualmente muy ávido a explorar las cosas espirituales. Yo recuerdo que a los 8 años yo ya estudiaba libros de gnosticismo de segunda cámara. A los 12 años ya estudiaba libros de otras religiones, de otras culturas, impresionantemente. Entonces yo conocía ya a los 15, 18 años
propuestas de espiritualidad, propuestas de religión, que muchos en esa época llamaban sectas. Pero para mí me fascinaba porque era una forma de descubrir, de explorar lo espiritual, de explorar esa comunión con Dios, de que el ser humano puede salir adelante, puede superar más allá de las estructuras religiosas tradicionales. En ese proceso, una de mis compañeras del colegio, además de que yo sufrí bullying en el colegio durante 9 años, por mi forma de pensamiento, por mi raza, por mi expresión. Yo ya hablaba hebreo a los 15 años, ya mis primeras palabras yo las hablaba. ¿Cómo lo aprendió? ¿En la casa o...? Primero fue autodidacta. En esa techubá, digamos. Sí, en ese proceso de techubá, de visitar bibliotecas, de hacerme a libros. Yo siempre me sentía atraído a las cosas hebreas antes de saber que veníamos de sefardíes, antes de eso. A los 17 años, una amiga mía, judía, de Argentina, me ayuda a ese proceso. Empezamos a explorar, a empaparme mucho más. Y ya cuando ya estoy en 10º grado, entonces ya obtengo el permiso de la sinagoga mayor para poder ir a los rezos del Shabbat. Entonces ya desde el colegio ya empiezo ya a abrazar mi vida judía común y corriente, además de que fui educado en ambas tradiciones, en la cristiana y en la judía. Eso para mí no significó nunca ninguna contradicción, porque siempre hemos visto judaísmo como nacionalidad, como cultura, como filosofía, que no choca en nada y con la fe cristiana. Sin embargo, en esa época el fundamentalismo religioso era tremendo. Todavía la Constitución del 91 apenas estaba medio conociéndose, había muchos prejuicios, todavía mucho antisemitismo en esa época, y la gente no concebía otras formas de vivir la espiritualidad, otras formas de vivir la fe, y eso, hablar de una nacionalidad judía a la par con la fe cristiana, eso tanto para la línea cristiana tradicional, católica, ortodoxa, como por la parte judía tradicional, era aberrante, era sacrilegio. Su familia, digamos, cercana, ¿cómo reaccionó en todo ese proceso? Mira que no hubo problema, Jafet. No hubo ningún inconveniente. No, para no. Cuando mi mamá empieza a enterarse y empieza a saber Ima. ¿Lo vieron como un reencuentro? Sí, totalmente. No como un alejamiento. No, sino como un reencuentro con la historia, con quiénes somos y de dónde venimos. Entonces no hubo ninguna resistencia en la familia. Entonces ahí empezamos a caminar. Entonces ahí hemos estado en ese andar, obviamente, soportando muchas dificultades. Mira que las dificultades fueron más de afuera que de adentro. Más dificultades, pues, de mi entorno escolar, porque obviamente hablar de una espiritualidad superior o hablar de judaísmo en esa época, eso era todavía muy complicado. Ya después, hacia finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, año 2000, cuando pues en Colombia se fortalece digamos, este movimiento de los mesiánicos, mucha gente empezó a confundir. Entonces, eso me generó a mí una campaña de persecución religiosa muy terrible, en donde me dieron bastante duro, tan duro, Jafet, que me inventé un chiste de esa época. Estoy hablando de hace 18 años, en esa época. Yo decía, los judíos no me quieren porque creen en Jesús. Los mesiánicos me odian porque me fui a trabajar con los católicos, y los católicos me odian porque soy judío. Bien complicado. Pero bueno, son situaciones de la vida que nos ayudan a crecer, aprender a enfrentar situaciones difíciles, y yo creo que esa es una lección para tener en cuenta en esta parte de En la Cima, la lección de seguir adelante en la vida a pesar de las situaciones difíciles que se pueden presentar. En un momento vamos a continuar precisamente con la historia del rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Vamos a una de nuestras pausas aquí en La Cima. Ya saben que estamos a través de Facebook Live, a través de www.canaltv3.com. En un momento regresamos. Frente a la verdad en televisión, un invitado especial de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa.
La siguiente es publicidad política pagada. Hay tres clases de personas en el mundo. Los que no saben lo que está ocurriendo. Los que sencillamente miran lo que está ocurriendo. Pero también están las personas que hacen que las cosas ocurran. Es posible cambiar la historia. ¿Usted lo cree? Piense en paz. Jafet Paz Rentería, 106 a la Cámara por Bogotá, en el partido Somos. El Consejo Tunas de Colombia y la Cuarentuna Santa Fe de Bogotá presentan Ronda La Tuna, un programa cultural con lo mejor de la música y el arte de la tunería. Mocita, dame el clavel, dame el clavel. Historia, tradición y la mejor música de España y América. Ronda La Tuna por TV3, Televisión Alternativa, viernes de 7 a 8 de la noche. Un abrazo a todos los amigos que nos están viendo a través del Facebook Live del fanpage de TV3 y también el fanpage de En la Cima. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Bueno, Rabino, ¿cómo fue ese proceso entonces de convertirse en rabino? Ya sabemos todo esa Teshuvá, ¿no? Sí, estamos aprendiendo aquí un poco. ¿Cómo fue ese proceso de convertirse en rabino? ¿Cómo estudió? ¿Cómo fue esa decisión? Difícil, ¿no? Porque a veces inclinarse por lo espiritual no es muy común, ¿no? La gente quiere ser James, quiere ser futbolista, quieren, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Sí. Yo quería ser el sucesor del general Rosso José Serrano, el director general de la policía. Siempre me fascinó de chico la vida policíaca. Quería ser militar. Sí, me es ha un fascinado. Contraste, ¿no? Claro, a mí me ha fascinado, me ha fascinado siempre la vida militar, la vida policíaca, más que todo, porque por la formación que yo recibí durante mi servicio militar en la policía, es un servicio comunitario, es un servicio a la sociedad. Bueno, estoy hablando de la época cuando teníamos la transformación cultural, eso era un hito, eso era hacer leyenda en esa época, y yo quería ser parte de ese proceso. Yo presté servicio militar, me fue bien, ascendí a rangos de autoridad. También me fue que en septiembre del 97 el general Teodoro Campo, que en esa época era comandante de la policía de Bogotá, me ascendió al rango de brigadier supremo. Es la única vez, caso único en toda la historia de la policía de Colombia, que un auxiliar bachiller es ascendido a un semejante rango. Me pusieron a cargo de 6.000 hombres, todos los bachilleres de Bogotá. Tenía que responder por todas las compañías de instrucción, resolver casos. Era la doctora corazón de los auxiliares bachilleres. Fue una época muy bonita y continué trabajando ya voluntariamente 5 años más como profesor de ética policial y de defensa personal. Y estaba preparando... ¿Defensa personal además también? de eso, claro. Kung Fu, todo de todo, eso. sí, tenía mi formación en artes marciales. Bueno, la vida te da sorpresas te da la vida, ¿no? Sí. Y me ayudó mucho porque en una época, pues a raíz del bullying, de todo lo que sufrí, las descorazonadas a los 17 años, yo desafortunadamente intenté suicidarme a raíz de todos los problemas que había en esa época. Yo tengo una experiencia personal con Dios en donde Dios impide que atente contra mi vida. Y él me decía, no atentes porque te tengo para una misión grande, es una misión que vas a hacer por todo el mundo. Interesante esa experiencia para darla como una lección para nuestros amigos de En la Cima, porque a veces pueda que alguna de las personas que nos esté viendo esté en una situación difícil y esté pensando incluso en el suicidio, ¿no? Así es. ¿Por qué no habla un poquito de esa experiencia y cómo fue ese encuentro? Bien, entonces retomemos 17 años, había perdido mi segundo décimo
Estaba terriblemente mal, descorazonado, porque no tenía novia, nadie me quería, todas me odiaban. Problemas en el colegio, el bullying me llevó a retirarme del colegio porque no soportaba más los golpes, las golpizas, los insultos, la discriminación de los compañeros. Y pues también problemas de adolescente en la casa con la familia. Llegó un momento que dije, no, aquí mi vida no tiene sentido en este mundo. Cuando yo hago el acto de atentar contra mi vida, es donde Dios interviene. Y no puedo describir, pero de pronto los que son cristianos, de pronto conocen el concepto de escuchar a Dios con voz audible. Entonces, esa experiencia a mí me pasó, en donde Dios me dice, no atentes contra tu vida. Te tengo para una misión especial. Es una misión que vas a realizar por todo el mundo. Sé paciente, sé fuerte, prepárate, porque lo que se te viene es muy grande. Al principio yo no entendía, ¿cómo así que una misión por todo el mundo? Ahora lo vengo a entender. Sí. Me pongo con la ayuda de mi padre, yo llamo padre, maestro, un sacerdote católico sefardí. Es el famoso padre Eliezer Salesman. Es un gran escritor salesiano, ha escrito más de 100 libros. Este hombre me ha acompañado a mí desde los 12 años, me ha guiado, y es el único hombre en este mundo al que yo tengo el honor de llamar padre y maestro. Que cuando siempre tuve un problema... Es un sacerdote. Y es un sacerdote, bueno, cura. Interesante. Y judío, cura interesante, judío. Sí. Y entonces me ha acompañado siempre. Entonces, él me ha guiado. Y cuando tuve esa crisis, dijo, mira, listo, vamos a organizar. Lo importante es que tú estás salvo, has entendido que vienes para algo especial. Dios no crea basura. De hecho, y ese es mi consejo, Dios no crea basura, cada ser humano es importante, todas y todos venimos a cumplir una misión especial a este mundo, que es lo que cada uno debemos descubrir. Yo siempre le digo a la gente que Dios nos hizo originales, por eso no tenemos que ser copia de nadie. No, cada quien sea su mejor versión de sí mismo. Eres creado original, entonces no hay que vivir como una copia. Sí, no, interesante la lección, una vitamina, ¿no? Claro, sí, no hay que imitar a los demás. Bien, entonces, como parte de mi recuperación, que es una recuperación psicológica, una recuperación espiritual, pero también una recuperación física, ahí es donde yo entro a estudiar artes marciales. Entonces, ¿qué tipo de artes marciales? Secreto de la familia. Bueno, entonces después de esa formación entro a la policía para estar servicio. Al principio me duro por la salud, pero ya después ya empezamos a trabajar fuerte, empecé a ganar felicitaciones, este gran honor que me da el general Teodoro Campo, muy animado a querer ser oficial de policía, me empiezo a preparar para ello, pero otra vez Dios interviene y me dice, no, tú no vas a ser policía, vas a ser rabino, y te voy a mandar a trabajar con los católicos sefardíes. O sea, cuando yo recibo ese golpe, fue tremendo. Al principio dije, me estoy enloqueciendo, demasiada religión me está haciendo daño. Por un momento pensó que se estaba volviendo loco. Sí, claro. Eso que estaba escuchando era... Total. Una voz extraña, sí, rara. De tanto que yo hice 3 meses de paro de no hacer nada espiritual para, a ver, ¿qué está pasando acá? Pero resulta que empezaron las señales. Empezó la situación. Le comenté a mi padre la situación. El padre Salesman me manda a hacer investigaciones sobre los hebreos católicos. O sea, es una forma de decirme, mira, no estás loco. Dios te está hablando y ese es tu apostolado. Bueno, entonces ahí es donde entro a la Universidad de La Salle a estudiar licenciatura en estudios religiosos, que ahora se llama licenciatura en educación religiosa. Bueno, en esa época eran 5 años muy fuertes de estudios. Terminé estudiando 7 porque estuve adelantando estudios de Talmud, de Mishnah y Gemara en la universidad. Y bueno, estuve preparándome fuertemente, empezando a organizar el apostolado. Ese apostolado se llamaba Bnei Zion, era una asociación de católicos sefardíes. La misión era que los católicos de origen sefardí recuperaran su identidad, su tradición, como yo lo hice, pero que vivieran su fe común y corriente. Lamentablemente... No era un proceso de conversión al catolicismo. Ni lo uno ni lo otro. Era vivir. Nacionalidad judía desde la etnia sefardí con su fe cristiana católica. Okay. Cuando yo llego y presento públicamente ese apostolado en el año 2001, cuando yo recibo la primera ordenación rabínica en el orden de los hebreos católicos sefardíes, precisamente hace unos días, la semana pasada estaba yo celebrando... ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué tipo, digamos, de conexión hay con las otras escuelas rabínicas? Bien. Hay una
digamos, hay una separación en cuanto A la dinámica. O sea, a la dinámica, sí, porque es que, digamos, podría identificar más desde un judaísmo más liberal, más incluyente, más open mind, ¿sí? Bueno, entonces, esto pues, obviamente se dirige con sefardíes, sacerdotes, religiosos, porque es el objetivo, recuperar a más de 60 millones de sefardíes que han tenido que vivir en secreto o en la ignorancia, su identidad, su historia, quiénes son. Y poderles decir, pueden vivir su tradición, pueden vivir su cultura como sefardíes sin que renuncien a sus creencias religiosas. una pregunta curiosa ahí. ¿Y el judaísmo tradicional, cómo ve precisamente ese proceso? Ahí es donde viene la peor parte. Porque cuando yo presento eso ante el judaísmo tradicional, inmediatamente secta, esto es de mesiánicos, esto es de locos, eso no es halágico. De hecho, en ciertas corrientes judías, hablar de Jesús está prohibido. O sea, lo tienen satanizado como un brujo hechicero que vino a salir mal. Lo tienen como... Bueno, entonces, el primer ataque muy duro fue por parte de la parte judía ortodoxa. También recibí ataques por parte del sector católico conservador, porque el sector católico conservador ve judaísmo y cristianismo como religiones incompatibles, cuando son religiones hermanas. Y por la parte de los mesiánicos también fuimos muy discriminados duramente, sufrimos 8 años de persecución religiosa, llegó un momento en que la situación se hizo insostenible porque recibimos amenazas de muerte, recibimos varios boicots, saboteos, nos hackearon muchos correos, muchas páginas, nos cerraron muchos espacios públicos, no nos permitían expresarnos. Llegó un momento en que tocó disolver la asociación para proteger la vida y la integridad de los católicos sefardíes. Y esto en mi libro Megan Hofesh, en defensa de los hebreos católicos sefardíes, que está en internet, lo puedes descargar gratuitamente. Yo soy muy radical en esa parte. Lo que se hizo contra los hebreos católicos sefardíes en América Latina fue un acto de genocidio en los términos del artículo 6 del Estatuto de Roma. O sea, no se asesinó a nadie, pero se destruyó el vínculo social, cultural de una comunidad. Toda la integridad cultural. Sí. Y usted también estudió en Bolivia, ¿no? Sí. Eso fue después de la Benedición, me gradué de licenciado en estudios religiosos, cursé especialización en misionología en la Universidad de San Alfonso. Ahí, cuando ya Benedición ya no puede seguir existiendo porque nos atacaban de todo lado, nos destruyeron. Entonces, yo viajo a Corea, me regalan por parte de la Federación para la Paz Universal, que es una ONG con estatus consultivo en las Naciones Unidas. Entonces, me voy a Corea a estudiar. Ahí es donde conozco al famoso reverendo Son Myung-moon. ¿Cuánto tiempo estuvo en Corea? Estuve en esa época una semana, recibí clases del reverendo Moon, lo conocí en persona, con él me formé en espiritualidad interreligiosa. De ahí viene precisamente todo ese enfoque de la paz y... Pues yo ya venía antes, desde los 14 años, cuando en el colegio yo leí el folleto del Camino a la Felicidad, y pues conocí todo este trabajo que hacen pues la Scientology, y conozco al reverendo Moon y complemento mi formación que venía desde chico y entender, oye, ya no podemos seguir agrediendo a nadie porque cree diferente o reza diferente. Es necesario trabajar para que las religiones miren más lo que les une, no lo que les separa, y que hagamos cosas conjuntas. Y ahí es donde surge todo el trabajo interreligioso, sí, ya informal, del que vamos a hablar más adelante. Interesantes lecciones hemos tenido aquí, digamos, a manera de vitaminas, porque yo siempre a los televidentes les hablo de esas vitaminas, de esas lecciones que nos dejan la vida de las personas, ¿no? Cómo superar momentos difíciles, cómo reencontrarse uno con sus raíces, con sus costumbres, cómo superar barreras, ¿sí? Y cómo abrirnos al mundo, porque ese es un proceso que se observa en su vida, ¿no? Abrirse al mundo, abrirse al conocimiento, abrirse a las raíces. Eso es estar en la cima. Vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en la cima con el reverendo y con el rabino. Me subieron el sueldo. Sí, con el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Estamos en la cima a través del canal TV3. ¿Quieres llevarte esta espectacular bicicleta todoterreno? Es muy fácil. Solo tienes que estar al día en tus pagos y participas con el número de tu afiliación. Comunicamos más. Premia tu fidelidad.
Yo apoyo lo nuestro, 100% colombiano. Revisa condiciones y restricciones en www.comunicamosmas.com. El sorteo se realizará el 8 de marzo del 2018. Estimados usuarios, Comunicamos Más les informa que por favor se pongan al día en el pago de las cuotas de mantenimiento y de esa manera eviten el corte de su señal y no puedan seguir disfrutando de la buena programación que les entrega Comunicamos Más. Además, el pago de la reconexión y el reporte en las bases de datos. Estás viendo TV3, televisión alternativa para Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Lady Ortega y estaré con ustedes este y todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Muy bien, seguimos en la cima con el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. Bueno, nos estaba contando un poco de esa parte cuando ya entra a conectarse con el mundo, con ese viaje a Corea y con todo lo que aprende, digamos, con el enfoque de la paz. Exactamente. Recordemos que yo me voy a Corea en julio de 2009 destrozado, completamente espiritual, comunitaria, como persona, destruido, porque venía como resultado de una persecución en la cual sectores de autoridades de todas las religiones simplemente decían a Richard, no hay que dejarlo hablar, hay que censurarlo, hay que callarlo, hay que sacarlo, está loco, está demente. No, iba a decirle a nuestros televidentes que es interesante tener en cuenta que Corea es uno de los pocos países donde los colombianos nos reciben como reyes, ¿no? Nos reciben muy bien en Corea. ¿Cierto? Por el tema histórico que existe. Por la guerra, fuimos el único país del mundo que envió tropas para proteger al pueblo coreano del exterminio. Entonces nos quieren muchísimo. Entonces comentaba que entonces estudié con el reverendo Moon y pude tener la oportunidad de conversar con personas de otros credos que yo no conocía. Fue una experiencia muy linda aprender y descubrir, oye, sí, Dios se está moviendo en todas las religiones del mundo. Entonces, por lo tanto, yo no puedo descalificar al otro porque cree o reza diferente, tiene una experiencia. Esa expresión que usted acaba de dar para el judaísmo tradicional es casi que herética, ¿no? Pues, o no, bueno, o no, y no solamente para digamos que el judaísmo tradicional no interviene en eso. Y muchos que también, digamos, tienen una idea de Dios exclusiva, ¿no? Sí. Solo Dios está... Claro, por ejemplo, en el jaredismo, en la ultraortodoxia y ciertos sectores radicales del judaísmo, se considera que solamente una forma de judaísmo es válida, la que ellos dicen. Hay otra corriente que, pues, no, simplemente no es convencer a nadie que se vuelva judío, pero sí se cierra. Es como un gueto de que aquí nada entra, nada sale y no queremos saber nada de nadie. Yo he sido muy enemigo de esa forma de judaísmo porque considero que los judíos tenemos la misión hoy día de trabajar por la paz del mundo y eso lo tenemos que hacer con toda la humanidad. Bien, ya que habla de la paz del mundo, ¿por qué no nos habla precisamente de lo que está haciendo en este momento? De esa labor de unir a diferentes pensamientos y también de esa labor social en diferentes instancias del Estado colombiano. Antes de eso les voy a terminar el resumen, cómo termina lo. Entonces, gracias al reverendo Moon, porque él es quien me recomienda ante el
Tribunal Rabínico de Gainesville, Florida, que es un tribunal liberal, judío liberal. Entonces, simplemente me piden, cuéntanos todos tus estudios, lo que has hecho tu pastoral, homólogo estudios de seminario rabínico en Florida, y con ellos recibo la semijá, la solemne ordenación rabínica en el orden del judaísmo liberal. Judaísmo liberal. Sí, que es donde estoy ahorita. Sí. ¿Podríamos explicarle un poco a nuestros televidentes qué significa eso? O sea, desde el punto de vista de... Porque muchas personas conocen el judaísmo tradicional. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, el judaísmo liberal aboga por la defensa de los derechos humanos, por la incidencia política, por la unidad en la diversidad. Tan diversos somos que recibimos a personas LGBTI en nuestras comunidades. No tenemos del judaísmo liberal. Y también lesbianas, gays que quieran ser rabinos se forman. Lógicamente con la crítica y el rechazo de otros. De otros, obviamente, pero ahí está. La comunidad está firme. El ecumenismo, el diálogo interreligioso es un elemento muy clave dentro de nuestro trabajo, porque nosotros no nos consideramos la religión verdadera. O sea, el judaísmo ni siquiera ese concepto existe. Estamos desde nuestra experiencia como pueblo judío, como pueblo de Israel, para servir al mundo. Y eso lo tenemos que hacer trabajando con todas y todos, sin excepción alguna. Entonces, el judaísmo liberal aboga porque se viva un judaísmo acorde a los tiempos de hoy, un judaísmo que tenga respuestas para una sociedad globalizada, una sociedad tecnocrática, una sociedad en donde lamentablemente hoy día tenemos muchos fundamentalismos religiosos y el judaísmo liberal debe ser protagonista en la transformación de esas realidades y en la construcción de la paz del mundo. Muy bien. Y ahí en el tema de la paz, yo creo que es importante resaltar eso y tenerlo en cuenta. Hay bastante trabajo para hacer en el país. Bastante. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento como Cabildo? ¿Y cuál es su labor precisamente, no solamente a nivel nacional, sino internacional en ese propósito? Bien, le voy a contar a los televidentes que en el 2013 organizamos un proyecto piloto que se llamó Asamblea Colombiana de las Religiones y Espiritualidades. Yo traigo de Corea el concepto de que necesitamos un consejo interreligioso en el país. Cuando yo lo traje, se formó el despelote. ¡Qué locura todo eso! Pero logramos en el 2013. Que es lo que de una u otra manera está insertado en algunas políticas públicas, ¿no? Sí, pero de manera local, pero no con el proyecto original que yo traje, que es un parlamento conformado por líderes de las diferentes religiones que interpele al gobierno y a la sociedad colombiana en asuntos del orden ético y moral que afectan la vida y la dignidad humana. Que un consejo interreligioso que defienda, que como punta de lanza, que defienda la libertad religiosa y luche contra toda forma de discriminación religiosa. Eso fue lo que inicialmente empezamos y que hoy día pues ya lo organizamos ya como un consejo religioso bajo el nombre de el Cabildo Interreligioso de Colombia, y a eso nos dedicamos. ¿A qué se dedica el Cabildo Interreligioso? A defender la libertad religiosa en Colombia, a luchar contra toda forma de discriminación religiosa y a articular la voz de los líderes de las diferentes religiones para interpelar al Estado colombiano y a la sociedad en asuntos que afecten la vida y la dignidad humana. Bueno, y sobre esto en un momento vamos a regresar precisamente para profundizar en este tema, porque es importante que nos preguntemos hasta qué punto puede haber o hay casos de discriminación religiosa en Colombia. Es decir, personas que sean discriminadas por lo que creen, porque son católicos, porque son cristianos, porque son judíos, porque... eso es como un adelanto. Una de las cosas que observamos en el país es que se ha ido instalando en el Estado colombiano un laicismo radical, ¿sí?, que es fundamentalista desde la perspectiva atea y que da muestras de discriminar, ¿sí?, a las personas que tienen fe. Y eso es importante, digamos, comentarlo en un momento. Algunos han llamado eso cristianofobia, en el caso de los cristianos, pero también hay otras formas que se pueden dar, digamos, para personas con su fe judía. En un momento vamos a profundizar en eso. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Enviamos un abrazo a Isolina Esther Mora Palomeque. Qué gusto encontrarnos a través de este medio de las redes sociales, estar en contacto con las personas en toda Colombia y en el mundo a través del Facebook Live y también a través de www.canaltv3.com. Una pausa y ya regresamos. Estamos en la cima, aprendiendo, porque cada día es una nueva oportunidad de aprender. Estimados usuarios,
Comunicamos Más les informa que por favor se pongan al día en el pago de las cuotas de mantenimiento y de esa manera eviten el corte de su señal y no puedan seguir disfrutando de la buena programación que les entrega Comunicamos Más. Además, el pago de la reconexión y el reporte en las bases de datos. Frente a la verdad en televisión. Un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. Al estilo de los mejores programas de televisión a nivel internacional, llega por TV3, tu mejor canal de televisión, el canal de Comunicamos Más, 100% colombiano, la programación de Reggaeton Party, Magazine, radio y televisión, con tu DJ Mao Mixdan, el colombianísimo. No te lo puedes perder, con noticias, artistas, invitados especiales, mucho reggaetón, videos especiales y por supuesto, lo mejor de lo mejor en la rumba urbana. No te lo puedes perder, nos vemos de 5 hasta que tu cuerpo aguante. Reggaeton Party, aquí en la Casa del Reggaetón, con mucho más flow. Muy bien, seguimos en la cima y teníamos una pregunta antes de ir a comerciales sobre casos de discriminación religiosa en Colombia. Hay bastantes, Jafet. El Cabildo Interreligioso de Colombia publica anualmente un informe en enero, hace un barrido nacional de todas las situaciones en donde se ha maltratado a las personas por razón de sus creencias religiosas o donde se han ejercido actos de violencia en nombre de la religión. Entonces, eso, para que la gente lo sepa, anualmente publicamos ese informe. Eso se envía a embajadas, a organismos internacionales, al gobierno. Y nosotros vemos que en Colombia, a pesar de que hay una ley antidiscriminación, la ley 1482 de 2011, sepan que maltratar a alguien por sus creencias, eso es delito, el artículo 4 lo dice. Aún así, se mantiene la cultura de discriminación. Uno lo observa, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, que, digamos, ser cristiano, de una vez tratan de decir que ser cristiano es ser homófobo o que somos retrógradas, medievales, bueno, una cantidad de cosas. Asociar tener fe con no tener criterio, eso es también una forma de Exactamente, en el judaísmo también nos ha pasado. Mucha gente también, por ejemplo, a mí me han discriminado como judío por causa del conflicto árabe-israelí. Entonces a mí me gritan judío asesino. Yo, pero ¿qué? Si yo no estoy matando a nadie. Entonces, la gente confunde judaísmo con Estado de Israel, son cosas totalmente diferentes. Los musulmanes también han sufrido en Colombia también discriminación porque ellos los confunden con terroristas, con radicales. Entonces, es la ignorancia de la gente. Total. Incluso ha habido también comunidades de fe de los nuevos movimientos religiosos que han sufrido discriminación. Gente de la Iglesia Unificación, gente de los gnósticos, gente de la Iglesia Scientology, gente de nuevos caminos espirituales, de las espiritualidades indígenas, de las comunidades como en Wicca, espiritualidad ancestral europea. Es decir, parece que todavía no hemos aprendido que la diversidad cultural, religiosa y filosófica es una ventaja para Colombia, no debe ser un impedimento para construir país. Y en relación con esa discriminación que se puede dar de lo que yo llamo el fundamentalismo laico, o del laicismo radical, ¿qué podríamos decir? Bueno, ahí hay dos situaciones, porque hay que ser justos. También hay ateos que los han discriminado por no creer en nada. Sí, por no creer en nada. Y eso es malo también. Además, eso es delito en Colombia y eso hay que denunciarlo y decir, no, en Colombia... A nadie se debe discriminar por razón de sus creencias. Así sea ateo. Totalmente. Yo les digo a la gente, para que nadie pelee conmigo, yo les digo, miren, yo creo en Dios, en Jesucristo, en Buda, en Mahoma, en la Pachamama, en los padres verdaderos, en todo y en nada. Y todos quedan contentos, porque los quiero a todos. En todo y en nada. Eso. Entonces, pero también hemos tenido en Colombia también sectores del laicismo radical
que quieren que se quieren imponer su ideología. Sí, yo lo he dicho en varias ocasiones en el Capitolio Nacional, precisamente en marzo del año pasado, en el Salón Boyacá, el Capitolio, yo hice esa denuncia claramente, nos quieren imponer el ateísmo de Estado como política pública bajo la fachada de Estado laico. Entonces no nos dejemos engañar de la audiencia. Una cosa es el Estado laico cuando el Estado respeta y hace respetar todas las religiones, pero otra cosa muy diferente es cuando nos quieren imponer ateísmo y que nadie pueda creer en nada y rezar en nada. Eso no se puede hacer. O cuando se quiere imponer una ideología en particular desde el Estado, ¿sí? Lógicamente aprovechando toda la apertura. Eso lógicamente es condenable. Y lógicamente también las personas que desde la fe también utilizan discursos discriminadores. Eso también hay que decirlo. Total. O sea, hay que decir la verdad. Hay personas que desde la fe, desde sus creencias, utilizan un discurso discriminador, que es el otro lado. Sí, eso también lo hemos visto, lo hemos denunciado. Lamentablemente se mantiene la cultura. En el Informe Nacional de Libertad Religiosa, lamentablemente se ven esos casos donde en nombre de la fe se discrimina a otros por tener cualquier tipo de creencia o de práctica religiosa. Esto no debe pasar en Colombia y debemos aprender a respetarnos unos a otros en nuestras creencias. Según sus investigaciones y su experiencia en el manejo de este tema, ¿por qué una persona desde Dios, siendo creyente en Dios, sin importar el nombre que le dé, por qué se vuelve un discriminador? Vienen varias situaciones, Jafet. La primera, yo siempre lo asocio al miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo distinto, miedo a algo extraño a lo que yo estoy acostumbrado. Lo segundo, por triunfalismos teológicos. O sea, el discurso de que mi religión es la religión verdadera, la única religión que debe existir en el mundo. Creer que se tiene la absoluta verdad. Exactamente. ¿No? El gran rabino de Colombia, Alfredo Goldschmidt, me enseñaba esto en el colegio. Mira, esa recha. El diálogo interreligioso es un encuentro de verdades. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Y sobre eso hablamos. Pero cuando alguien dice, no, es que yo tengo la verdad absoluta. Y quiero imponerla. Exacto. Y que todos crean en la verdad que yo digo que eso. No, ahí ya no hay diálogo. Ya no se puede hablar porque me estás atentando contra mi experiencia de verdad. Y por ahí no es la cosa tampoco. Entonces, lo rico del diálogo interreligioso es cuando yo valoro cómo Dios obra en tu vida, en tu fe, y cómo tú valoras que Dios obra en mi vida, en mi fe. Eso es el diálogo interreligioso, eso es el diálogo interreligioso. Y empezamos a buscar que tenemos más en común de lo que nos separa. Pero ¿usted qué piensa de lo que algunos también conciben de el diálogo interreligioso y todos estos movimientos de carácter ecuménico? Para algunos sectores, incluso eso es satánico, ¿no? Sí, ¿Qué piensa usted de eso? Mire, a mí me da tristeza porque, vea, yo lo digo como judío a secas. La separación entre los cristianos, las divisiones entre los cristianos es un escándalo. ¿Cómo es posible que teniendo el mismo Dios, la misma Biblia, el mismo Ahí Dios, estamos viendo precisamente parte de su actividad, ¿no? Sí, así es. Esto fue en Corea, una oración interreligiosa por la paz que hicimos. Mira, siendo cristianos de la misma creencia, la misma Biblia, el mismo bautizo, y están peleando unos a otros. Entonces, para los que no somos cristianos, sí es importante que los cristianos, por lo menos, no que se unifiquen, porque hay experiencias distintas, pero yo les digo, véanse, como dice San Pablo, diversidad de ministerios, diversidad de carismas, un mismo espíritu. Ayúdense. No, y además también se dice que Dios es multiforme, la multiforme gracia de Dios, ¿sí? La lógica del odio, cómo desde Dios a veces uno no entiende discursos de odio que se tratan de fundamentarse en Dios. Usted ha viajado por el mundo, Corea, constantemente está viajando a ese país y tiene conexiones, digamos, a nivel internacional. ¿Por qué se da ese fenómeno? Se da por las dos dinámicas que yo les he explicado a ustedes. Primero, por miedo a lo extraño. Segundo, por triunfalismos teológicos. Combinen miedo y combinen triunfalismos, eso genera agresión al otro, discriminación al otro. ¿Y no puede ser también por una concepción equivocada de Dios? Es decir, cuando no se entiende que Dios es infinitamente amor, infinitamente misericordia, y decir, se sale de ese barco y entonces ya Dios es de acuerdo a lo que yo asumo, lo que yo pienso. Es decir, reduzco a Dios a mi experiencia y a mi visión religiosa. Pero hay un agravante más, Jafet. Sí. Cuando esa visión de un Dios vengador, de un Dios
sediento de sangre, se justifica con una escritura sagrada. Ya que porque en la Biblia dice la de Corán. Dice, y entonces ahí es donde hay que entender bien los textos, ¿no? Sí, exacto. Tanto los textos coránicos como los textos bíblicos. La Torá, el Corán, la Biblia cristiana, todo el libro sagrado hay que saberlo leer en su contexto, en su idioma original y entender que cómo podemos aplicar desde una visión de paz eso que nos enseña. Saquen un texto de su contexto y hallarán un pretexto para decir burradas. Esa es la fórmula del fundamentalismo religioso, sacar los textos de los contextos. Y los leen literalmente, no, pero ¿qué tal? ¿Cómo es? Pero es que la escritura dice, oye, pero es que eso fue en ese tiempo, hace 3000 años, en un contexto. No son los contextos de hoy, no es la situación de hoy. Por lo tanto, tenemos que aprender a descubrir a Dios desde el aquí y el ahora. Y hay algo más, ¿sí? Y es tratar de poner los textos incluso por encima de Dios. Lo que yo denomino una especie de bibliolatría. Sí, así. ¿Sí? Es decir, Dios está por encima de cualquier texto. Total. Además, porque, sí, ¿en qué manera las escrituras sagradas son palabra de Dios? En la medida en que esa escritura sagrada transmita la defensa de la vida humana, el no agredir al otro, que transmita principios y valores éticos y morales universales, el amor, la solidaridad, la amistad, la paz, la justicia, la honestidad, ahí es palabra de Dios. Pero cuando utilizamos una escritura sagrada para justificar la agresión al otro, la discriminación al otro, se está cayendo en un acto diabólico muy peligroso. Importante esa lección que estamos aprendiendo hoy, porque eso nos permite precisamente entender qué es lo que está pasando y qué hay en el fondo de muchos discursos que a veces escuchamos en diferentes escenarios. Vamos a una breve pausa. Listo. Y luego terminamos con este aspecto que me parece muy importante aquí en este diálogo con el rabino Richard Gamboa Ben Eleazar. En un momento estamos con ustedes aquí en La Cima. ¿Quieres llevarte esta espectacular bicicleta todoterreno? Es muy fácil. Solo tienes que estar al día en tus pagos y participas con el número de tu afiliación. Comunicamos Más. Premia tu fidelidad. Yo apoyo lo nuestro. 100% colombiano. Revisa condiciones y restricciones en www.comunicamosmas.com. El sorteo se realizará el 8 de marzo del 2018. Estás viendo TV3, televisión alternativa para Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Lady Ortega y estaré con ustedes sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Al estilo de los mejores programas de televisión a nivel internacional, llega por TV3, tu mejor canal de televisión, el canal de Comunicamos Más, 100% colombiano, la programación de Reggaeton Party, Magazine, radio y televisión, con tu DJ Mao Mix Dan, el colombianísimo. No te lo puedes perder, con noticias, artistas, invitados especiales, mucho reggaetón, videos especiales y por supuesto, lo mejor de lo mejor en la rumba urbana. No te lo puedes perder. Nos vemos de 5 hasta que tu cuerpo aguante. Reggaeton Party, aquí en la Casa del Reggaetón, con mucho más flow. Entramos a la recta final de En la Cima y no quiero que nos vayamos sin hacerle esta pregunta. ¿Hasta qué punto en muchas ocasiones los estados pueden utilizar las religiones como una forma de promover y de justificar los discursos de guerra? El reverendo Son Mimun en su autobiografía lo decía, tenemos que cuidar mucho que los gobiernos
para justificar el mercado de la guerra, el mercado de las armas. Utilizan la religión para generar divisiones y radicalismos entre las personas. Entonces nuestro Y a trabajo... veces no solo el gobierno, sino algún partido político. Sí, o sea, sí, los grupos políticos dan eso. Por eso una advertencia que yo hago en cualquier lugar del mundo es: no permitamos que la religión sea usada como instrumento de proselitismo político. Porque en el momento en que se revuelva el odio ideológico político, en nombre de la religión, están creando una bomba de tiempo para derramar sangre. Muy importante eso porque creo que en esta coyuntura en la que está el país, a veces no hay esa diferenciación entre religión y política. O sea, lamentablemente, ¿sí? ¿Cómo puede afectar, digamos, eso, digamos, un discurso de paz? Totalmente, lo puede minar, lo puede criminalizar. De hecho, nos ha pasado en donde sectores radicales de izquierda o de derecha política consideran que el trabajo interreligioso es subversivo, que es malo para la sociedad, que es nocivo, que es el opio del pueblo o que es beatería, eso. Entonces, nos daña porque nosotros intentando reconciliar a la gente, trabajar por la paz, que no nos demos duro, que nadie se agreda y nos meten el ingrediente político para radicalizar y generar odio en los corazones. Entonces nos complica la cosa. Le hago una pregunta que uno escucha de muchos ateos. Tantas religiones y a veces las religiones con su discurso de odio han generado mucha tristeza y dolor en el mundo. Yo ¿Qué le piensa de eso? respondo que el problema no son las religiones, porque la enseñanza pura de las religiones es buena, ayuda a superar, a que el ser humano se supere. Todos estamos llamados a cosas grandes, eso nos lo enseñan todas las religiones. El problema no es la religión, no son las religiones, somos los seres humanos. Somos las personas que hacemos la conducción de la religión, lo que lo echamos todo a perder. Y como estamos en la recta final de En la Cima y en este espacio siempre les tenemos vitaminas y notas positivas para ser mejores seres humanos, mejores personas, para estar precisamente en la cima, ¿cuál sería esa vitamina? ¿Cuál sería ese mensaje que usted quiere darle a nuestros televidentes aquí en TV3? Bueno, yo les he compartido a ustedes mi experiencia, mi testimonio, cómo en medio de las situaciones de persecución religiosa, de discriminación, de bullying, Dios me ha permitido salir adelante. El secreto es no rendirse, y si tú quieres vengarte de alguien, no le hagas daño a nadie, no lo lastimes, no lo confrontes. Tú dedícate a florecer y prosperar, dedícate a salir adelante, es lo mejor que se puede hacer. Yo lo logré con la ayuda de Dios. Entonces usted, si siente que se le ha derrumbado la vida, no se ponga a desquitarse con nadie, florezca y prospere. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en la cima. Es que Dios es infinitamente amor e infinitamente misericordia. Y por eso la mejor manera de construir la paz en nuestro país es eliminando los odios, todas esas lógicas de odio y de rencor que muchos quieren impulsar e instalar en nuestros corazones. Eliminemos el odio en nuestros corazones y vamos a tener un mejor país, una mejor Colombia. Muchas gracias, Rabino, por estar con nosotros. Muchas gracias, hace un honor. Y un abrazo para todos ustedes. Recuerden que el día está como está nuestro corazón.